La plataforma crujió bajo sus pies descalzos. No se movió. No podía. El saco que le cubría la cara estaba cubierto de sudor, espeso por el polvo de las flores, y dentro de él su respiración era superficial y rápida. Tenía las manos atadas por delante con una cuerda de granero, deshilachada y mordiéndole justo debajo del vientre. «Mi bebé está en camino», susurró, aunque nadie se acercó lo suficiente para oírla. La risa la envolvió como el humo de un incendio forestal. Alguien comentó algo sobre artículos usados. Otro sobre una entrega anticipada. Uno de los chicos más jóvenes, con la voz entrecortada, gritó: «No parece valer mucho, tío». El hombre a su lado rió entre dientes, pero no lo corrigió. Temperance sintió que le temblaban las rodillas. La madera bajo sus pies parecía una horca. Se preguntó vagamente si esto sería peor que un ahorcamiento. Al menos los ahorcamientos eran rápidos. Esto era lento, público y peor aún, legal. Oyó al subastador carraspear. No estaba a su lado, sino detrás. Cobarde. A continuación, una viuda temperamental. 9 meses y casi, llamó, con voz como grava empapada en melaza. Caderas fuertes, pulmones fuertes y, mucha experiencia. Propiedad de los Callaans. Según la ley de viudas, es suya. Viene sin dote, sin dignidad y sin voz ni voto. Alguien aplaudió. Otro silbó. Temperance giró ligeramente la cara bajo el saco. No entraba luz. Su aliento la empañó, húmeda y agria. El bebé se removió en su interior. Una silenciosa onda de vida bajo los restos de un hombre que ya no soportaba. Sintió que la madera temblaba de nuevo. Desde atrás, un par de zapatos subieron a la plataforma. Cuero duro, almas afiladas. No eran las botas que una vez conoció. Eran Oadia Callaans, su cuñado. Podía oler el humo de su pipa, el tipo que le provocaba náuseas mucho antes del embarazo. «Dile por qué estás aquí, Tempi», dijo en voz alta y falsamente dulce. «Cuéntale cómo intentaste quedarte con las tierras de mi hermano y te negaste a volver a casarte como es debido. Cuéntale cómo nos deshonraste con tu actitud y tu pereza». Su silencio lo enfureció. Siempre lo había hecho. Sintió que se acercaba como si fuera a arrancar el saco y mostrarles lo que era la vergüenza, pero no lo hizo. No, le gustaba sin rostro. Más manejable así. Alguien entre la multitud preguntó: «¿De cuánto tiempo está embarazada?». 8 y medio, dijo Obodias rápidamente. «Pero podría ser antes. Siempre ha sido dramática». Temperance cambió de postura, pero la cuerda alrededor de sus muñecas se tensó al moverse. Oyó risitas. Ni siquiera las mujeres la defendieron. Sabía que algunas habían compartido su té una vez, habían pedido prestada sal de su cocina. Ahora murmuraban sobre su estado y si el bebé tenía la nariz correcta. Más atrás, alguien no se había movido. Lo sintió antes de verlo. Presencia pesada como una pastilla. No podía ver a través del saco, pero lo oyó. Una respiración, constante, diferente, más baja que el resto. Se imaginó que venía de un hombre alto. Alguien que no cambiaba su peso ni daba codazos a otros. Solo esperaba. El subastador comenzó de nuevo. Oferta inicial de 4 pesos. 1 segundo. Silencio. 350. El bebé se movió de nuevo. Un codazo fuerte en las costillas. Hizo una mueca y se mordió el interior de la mejilla para no gritar. El dolor la aterró. También la vergüenza. 2. ¿Alguien se apunta a 2? Oadia murmuró algo en voz baja. Oyó a Boots arrastrar los pies y yo la llevo. Una voz profunda como un cañón pero tranquila como la sombra. La multitud susurró. Temperance oyó crujir los escalones de madera. Un hombre subió a la plataforma. No volvió a hablar, no regateó, no dio explicaciones. Simplemente avanzó. Se preparó para su toque. Una mano agarrándola del brazo, tal vez tirándola hacia abajo para demostrarle propiedad.
Pero lo que vino en cambio fue más suave que el recuerdo. Él puso una mano, grande, callosa, cálida, en la parte baja de su espalda y la guió hacia adelante. La otra mano encontró la suya, se enroscó alrededor de la cuerda y no tiró. La desenrolló lentamente, un bucle a la vez. La multitud guardó silencio. Cuando sus manos quedaron libres, no supo qué hacer con ellas. Esperaba que él retirara el saco. No lo hizo. Se inclinó ligeramente. Era alto, se dio cuenta, y la levantó en brazos como si estuviera hecha de papel y fuego. Su vientre hinchado descansó contra su pecho. Se quedó sin aliento. Bajó las escaleras con ella a través de la multitud apartada que no dijo nada ahora. Ni un alma lo detuvo. La voz de Obadiah lo interrumpió. Eso es robo. Eso no es una compra sin moneda. El hombre no perdió el paso. Pero detrás de él, una moneda sonó contra la madera. $1 de plata se lanzó con fuerza. Temperance lo oyó girar. El hombre que la llevaba no dijo nada, solo la abrazó como algo sagrado. Su rostro seguía cubierto, pero en sus brazos olía a tierra, tabaco y algo parecido a savia de pino y humo. Reposó la cabeza en su pecho, y a través de la tela, oyó los latidos de su corazón. Tranquilo, pasó junto a las carretas, el pozo, los niños que lo miraban en silencio. Caminó hasta que la tierra se convirtió en hierba seca, junto a cercas que necesitaban remendar, junto a viejas banderas de oración clavadas en un sicómoro. Se detuvo una vez, solo una vez, y la movió con cuidado. Y fue entonces cuando ella volvió a hablar. Mi bebé está en camino, dijo, apenas en un susurro. Por favor, no te vayas. Él no dijo nada, pero la forma en que la agarró se volvió más firme, más segura. No tenía intención de soltarla. El saco se le pegaba a la piel como una confesión. Sus dedos, libres ahora, presionaron ligeramente la espalda de su camisa. No la habían abrazado así desde antes de que muriera su marido. No, era diferente. Esto no era amor. Esto era refugio. No sabía su nombre. No sabía a dónde la llevaba. Pero a medida que el sol se ponía y los chismes se disolvían como polvo, se dio cuenta de algo que la hizo estremecer. No tenía miedo. No de él. Todavía no. Y desde algún lugar justo debajo de sus costillas, el bebé volvió a patear. Fuerte, agudo, como diciendo, ya es hora. Y tal vez, solo tal vez, alguien finalmente había llegado. La carreta se mecía suavemente, cada rueda girando como el lento latido de un corazón cansado. Temperance estaba sentada dentro, con la espalda apoyada en un saco de avena, las piernas dobladas a un lado mientras el camino se sacudía bajo ella. El saco aún le cubría la cara, pero el aire había cambiado. Ya no estaba cargado de juicio y sudor. Ahora traía agujas de pino y corteza seca, el leve olor a agua de arroyo en algún lugar cercano. No había vuelto a hablar. Desde las palabras en la subasta, mi bebé está en camino, el hombre tampoco había hablado. No sabía su nombre, solo el peso de su silencio y como sus hombros llenaban el asiento delantero del vagón como si hubiera crecido de la tierra misma. Cada vez que se atrevía a levantar el borde de un saco para respirar, veía destellos. Su camisa vaquera desgastada de espalda ancha, su sombrero de ala ancha, era muy bajo. Era un hombre moldeado por el trabajo y la soledad. Pero no la había dejado caer. Eso importaba más que su nombre. Tras sus párpados, intentó reconstruir lo que acababa de suceder. No solo la vergüenza de la plataforma de subastas, sino los meses previos. El lento desmoronamiento de su mundo. Su esposo, Will Callahan, había muerto bajo un vagón de mercancías a los 6 meses de embarazo. Se fue en un instante. Esa misma noche, su nombre también se desvaneció. La viuda reemplazaba a la esposa, la carga reemplazaba a la nuera. Lo enterraron y comenzaron a sopesar qué utilidad tenía ella todavía. Al principio, había fregado pisos, lavado sábanas, se había mordido la lengua.
Pero cuando le dijeron que debía casarse con Obadiah o la enviarían de vuelta al este, donde pertenece su especie, prefirió el silencio a la rendición. Obadiah siempre la había mirado demasiado tiempo. Will le había advertido una vez, medio borracho y medio bromeando. Ahora deseaba que hubiera dicho más. Su bebé se movió de nuevo. Se frotó el vientre suavemente a través de los pliegues de algodón de su vestido, sin susurrar nada en particular, solo sílabas para llenar el silencio. Un dolor del tamaño de una huella digital floreció en la parte baja de su espalda. Intentó no llorar. La carreta aminoró la marcha. El hombre gruñó bajo e ilegible mientras tiraba de las ruedas. Las ruedas crujieron al detenerse. Escuchó. Ninguna voz, ningún ruido del pueblo, solo la brisa entre los árboles. Entonces sus botas tocaron la tierra. Lo oyó caminar hacia atrás, luego detenerse. Su mano tembló al levantar el saco. Pálida y amable. Sin multitudes, sin juicios. Estaban junto a un arroyo poco profundo, abedules meciéndose cerca y un sendero. Conducía hacia una cresta verde. Una pequeña cabaña se alzaba al pie de la colina. Chimenea de piedra. Una contraventana colgaba torcida. Parpadeó para protegerse del sol. Él la miró por fin. Tenía ese tipo de rostro que no pedía nada. Ojos marrones, pómulos curtidos, una barba que suavizaba una mandíbula fuerte. No era guapo. No como los Callaghan's habían apreciado, pero era real. Señaló la cabaña y le ofreció la mano. Sin palabras. Ella dudó. Luego deslizó la mano en la de él, esperando fuerza y encontrando cariño. El dolor en su espalda latió de nuevo. Jadeó, vacilante. Él la rodeó con el brazo por la cintura. No posesivo, solo lo suficiente para mantenerla de pie. Dejó que la guiara por el suelo de tierra. Dentro de la cabaña había poca cosa. Una cama individual tendida con una manta de lana. Una mecedora cerca de la chimenea. Un estante con una Biblia rota y una herradura oxidada clavada sobre la puerta. El polvo flotaba como plumas en los rayos de sol. No había reloj. El tic-tac, sin espejo que la juzgara. La ayudó a sentarse en la cama, sacó un cucharón de agua de un barril, dejó una toalla doblada y se quedó en la puerta, observándola con una quietud que hacía que el espacio respirara de otra manera. Ella tomó la taza y bebió. Lentamente, «¿Vas a decirme tu nombre?», preguntó finalmente. Se lamió los labios secos. Templanza. Su ceja se movió ligeramente, como si no hubiera esperado algo tan suave de una mujer que había sido tratada como ganado. «¿Y tú?», preguntó ella. «Colt», dijo él. Ella asintió, guardando el nombre en su mente, como una carta que leería más tarde. Se giró para irse. «Espera», le devolvió la mirada. Su voz era más delgada ahora, tensa entre el dolor y la necesidad. «¿Por qué lo hiciste?». Colt la miró fijamente un largo rato. Luego habló en voz baja, como si cada palabra tuviera peso. «Porque pediste ser vista». Las lágrimas le picaron en los ojos antes de que pudiera contenerlas. Volvió el rostro hacia la chimenea apagada. Avergonzada. Él no la consoló, no cruzó la habitación, pero dejó una hogaza de pan en la mesa auxiliar, puso un tarro de miel al lado y salió. Ella se quedó sentada sola un rato, parpadeando rápidamente. Todas las habitaciones de su vida habían estado llenas de ruido, órdenes, sermones, amenazas. Esta solo la contuvo la respiración, y eso era nuevo. Desató el último trozo de cuerda que aún le quedaba anudado en la muñeca. Lo dejó caer como una tirita de piel. Afuera, oyó el frío de la madera al partirse, rítmico, sin prisa. Sus dedos se deslizaron hacia su vientre. El bebé se había calmado. Bajó la mirada hacia sus tobillos, hinchados y cubiertos de polvo, y luego al pan. Él lo había dejado sin preguntar, como si tuviera derecho a comer cuando tuviera hambre. El solo pensamiento la hizo llorar de nuevo, pero esta vez en silencio. El sol descendió por la ventana. La luz se volvió dorada.
Alcanzó el pan con manos temblorosas y partió un trozo. Y a lo lejos, justo detrás de los árboles, un halcón graznó una vez. Se estremeció, pero solo era un pájaro. Aún así, el sonido despertó algo en ella. Una advertencia, un recuerdo, un miedo que aún no podía nombrar. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Colt estaba cortando leña en el patio, de espaldas a ella. Pero más abajo en la ladera, detrás de la cresta, vio a 3 hombres a caballo, pequeñas formas distantes, colina, observando, esperando. Se le hizo un nudo en la garganta. No habían venido a comprar, habían venido a tomar. La cabaña no hacía tic-tac. Eso fue lo primero que notó Temperance. Ningún reloj en la pared, ningún péndulo marcando el tiempo contra sus nervios, solo el suave aliento del viento rozando las grietas de las contraventanas y el ocasional silencio de los árboles meciéndose afuera. Aquí el tiempo transcurría en sombras y luz, en la forma en que el fuego se intensificaba o se enfriaba en las piedras del hogar, no en minutos ni regaños. Colt había cortado suficiente leña para 3 inviernos por la mañana. La apiló en silencio, moviéndose como un hombre que aprendió a ser pequeño en el mundo a pesar de su tamaño. No le preguntó si necesitaba ayuda para ponerse de pie, caminar o respirar. No comentó lo hinchados que estaban sus tobillos ni lo delgadas que se habían vuelto sus muñecas. Simplemente colocó una palangana con agua tibia cerca de la cama y dejó un paño limpio al lado. Temperance se incorporó lentamente, apartándose el pelo de la cara. Su trenza se había deshechó durante la noche. Su vientre se tensaba contra las costuras desteñidas de su vestido. Soñó con la cocina de su madre. Canela, pan caliente, una cortina de encaje temblando desde una ventana abierta lo suficiente para susurrar consuelo. En cambio, se había despertado con dolor de costillas y un silencio que no presionaba. Eso también era nuevo. Sumergió el paño en la palangana y se lavó la cara. Su piel estaba cálida y tersa. Cuando bajó la vista, vio las tenues quemaduras de cuerda aún grabadas alrededor de sus muñecas. Pálidas ronchas suaves e irritadas. Le recordaron que aún era real. Más tarde, cuando ella salió, Colt no se sobresaltó. Simplemente levantó la vista de donde clavaba una tabla nueva al cupé y asintió. El sol le iluminaba la mandíbula, dejándolo medio iluminado y medio en sombra. Su cabello era oscuro, pero un mechón plateado se rizaba cerca de su sien. Sus manos, una fuerte y segura, la otra retorcida y brillante por la cicatriz, trabajaban al ritmo, compensándose mutuamente sin quejarse. Ella lo observó trabajar, no por curiosidad, sino porque el silencio entre ellos no era vacío. Se sentó en la mecedora cerca de la puerta, respirando entrecortadamente. ¿Alguna vez has tenido a alguien aquí?, preguntó. Colt no levantó la vista. No, por cómo lo dijo, no fue amargo. Simplemente definitivo. ¿Por qué no? Una pausa. Luego no hizo falta. Temperance asintió. La madera crujió bajo su peso. El bebé se movió de nuevo. Un aleteo y un codazo. ¿Podrías haberme dejado ahí?, dijo después de un rato. Colt no respondió de inmediato. Entonces dejó el martillo junto al cupé y enderezó la espalda. Estabas de pie con un saco sobre la cara y una cuerda alrededor de las manos. Parecía que irte no era tu pecado. Ella apartó la mirada, parpadeando ante el repentino calor en sus ojos. Dentro, una brisa agitó las páginas de la Biblia en el estante. Una se soltó y cayó al suelo. Temperance lo notó más tarde. Después de que Colt le trajera el té, lo colocó a su lado con la delicadeza de quien sabe lo que las cosas calientes pueden hacer en la piel desnuda. ¿Fue fuego?, preguntó ella, mirando fijamente su mano. Colt hizo una pausa y luego siguió su mirada. Accidente en el granero, dijo. Hace mucho tiempo. Tuyo. Negó con la cabeza. De otro. Yo lo saqué. Temperance lo observó atentamente. Pero te costó algo. Colt no lo negó. Simplemente tomó un sorbo lento de su taza y se apoyó en la viga del porche.
Algunas cosas valen la pena. Las palabras se asentaron entre ellos, cálidas y solemnes. Por la tarde, las nubes habían empezado a cubrir las colinas. No era una tormenta oscura, pero sí lo suficientemente densa como para opacar el dorado aire. Empezó a caminar por el pequeño sendero detrás de la cabaña, con una mano en el vientre y la otra rozando la hierba alta. Encontró una hilera de piedras cerca de la arboleda, pequeñas, redondeadas, cuidadosamente apiladas. Quizás la tumba de un niño, o la de un perro, no preguntó. Colt no la siguió, pero ella sabía que él observaba desde el porche, no con recelo, sino con una actitud más bien preparada. Cuando el viento cambió, se giró y susurró, «Creo que vendrán». Colt no fingió ignorar a quién se refería. «¿Crees que serán tan tontos como para entrar en tu tierra?» «Ya lo hicieron», dijo con calma. «Ahora esperarán un momento en que crean que no los estoy vigilando». Ella asintió. El miedo no subió tanto esta vez. Se mantuvo bajo como el humo en una vieja chimenea, esperando despertar. Al anochecer, encendió la linterna. El fuego del interior titiló contra las paredes, proyectando su sombra sobre el suelo de madera. Se sentó junto a la chimenea, desgranando frijoles secos en una olla, solo por el ritmo. Sus manos recordaban esto de su infancia. Su cuerpo recordaba la sensación de formar parte de algo silencioso. Lo miró y lo sorprendió observándola. No su cuerpo, ni sus heridas, sino a ella. La mirada de un hombre que intenta reconstruir un cuadro de un cristal roto, dijo casi sin aliento. Dijeron que avergonzaría a la familia si daba a luz sola. Él sostuvo su mirada. No está sola. La linterna crujió suavemente tras ellos. Afuera, un lobo aulló una vez en la oscuridad. Dejó la olla. «No creo que quieran al bebé», dijo. «Creo que simplemente no quieren que la tenga». Colt no respondió, pero cruzó la habitación, lento y seguro, y se arrodilló junto a la chimenea. Extendió la mano quemada, no para tocarla, sino para recoger uno de los frijoles que ella había dejado caer. Lo repitió en el cuenco. «La tendrás», dijo en voz baja, «y no llevará su nombre». Temperance lo miró como una mujer que ve la primavera por primera vez después de un invierno brutal. No sabía qué decir, pero le temblaba la respiración al susurrar, «¿Lo crees?» Colt asintió. Luego añadió, «Y cuando llegue el momento, si lo vuelven a intentar, lamentarán haberla dejado en paz». La cabaña olía a pan caliente y humo de pino por la mañana. Temperance estaba sentada junto a la ventana abierta, con los tobillos apoyados en un taburete y un paño húmedo apoyado en el cuello. El dolor de espalda se había convertido en un pulso sordo, constante como el redoble de un tambor. El bebé había bajado más de la noche a la mañana. Podía sentir la diferencia en sus huesos. Afuera, Colt clavaba postes de cerca en tierra firme, con una sola mano, tan silencioso como siempre. Cada golpe del mazo era preciso, paciente. Ella observaba desde detrás de la cortina de encaje. Solo una tira de lino viejo que Colt había clavado al verla entrecerrar los ojos ante el resplandor matutino. Lo había hecho sin decir palabra. Como el pan que le dejaba cada amanecer, como la forma en que revisaba el barril de agua antes de que ella despertara, nunca había tenido que preguntar. Que no le pidieran que mendiga era la bondad más extraña de todas. El fuego crepitaba detrás de ella. Dio la vuelta al pan en la sartén de hierro fundido, lo dejó dorarse, se permitió respirar. No se había sentido útil en meses, pero aún recordaba cómo hornear. Harina, manteca, sal, cosas simples, terco como la memoria. Cuando llamaron a la puerta, no sonó como un vecino. 3 envolturas fuertes, luego silencio. Temperance se congeló. Miró el rifle apoyado en la puerta. No era obra suya. Colt lo había dejado allí hace 2 noches sin explicación. No lo había tocado, pero sabía dónde estaban las balas. Otro golpe. Más lento, más pesado. La sombra de Colt se movió más allá de la ventana.
Oyó las tablas crujir cuando abrió la puerta. «Buenas tardes», dijo una voz nítida. Hombre, mayor, lustrado como botas antes del domingo. «Predicador Bell», dijo Colt rotundamente. Temperance no podía verlo, pero reconoció el nombre. El clérigo que cenaba con los Callahan cada tercer sabbat. El mismo hombre que una vez le dijo que la sumisión sana más rápido que el resentimiento. Se quedó quieta, con ambas manos agarrándose el vientre. El bebé se removió lentamente. Tragó saliva para contener la opresión que le subía a la garganta. «Estoy aquí en nombre de la señora Callahan», dijo el predicador. «Hay preocupación. No es tuya», respondió Colt. Temperance apareció. El predicador parpadeó como si, al verla en un hogar, vestida, alimentada y sin reverencias, ofendiera alguna regla teológica. «Estás embarazada», dijo innecesariamente. «Estaba embarazada cuando me arrastraron al mercado», respondió ella, con la boca apretada. «Tus suegros dicen que el niño podría ser pariente». Temperance le sostuvo la mirada. «No tendrá el apellido Callahan». Temperance empezó a usar su nombre como una maldición. «Debes saber cómo se ve esto. Una mujer sola con un hombre soltero en una tierra que no lo es». «Es mío», interrumpió Colt, dando un paso al frente. El predicador levantó la vista. Colt, aún más imponente en el estrecho umbral, frunció el ceño. «Puede que te crea su protector, pero solo le estás dando al pueblo motivos para susurrar». Colt no se movió. Temperance extendió la mano y la apoyó en el marco de la puerta para estabilizarse. «Que susurren», dijo. «He estado callada demasiado tiempo». El predicador se aclaró la garganta, incómodo. «Hay ley. Podemos llamar al juez Hanley. Concertar una audiencia». «El juez Hanley presenció la subasta», dijo Colt, sin pestañear. «No se trata del pasado. Se trata de lo que es apropiado ahora, de la decencia». Temperance respiró hondo y dijo en voz baja: «La decencia desapareció cuando me cubrieron la cara con un saco y pusieron precio a mi hijo». El silencio que siguió resonó más fuerte que cualquier argumento. El predicador Bell retrocedió, haciendo crujir las ramas con sus botas. «Informaré de esto». «Haz eso», dijo Colt, y cerró la puerta con serena firmeza. Temperance se dio la vuelta y se sentó en el borde de la mecedora, respirando con dificultad. Le temblaban las manos. Colt no habló. En cambio, se arrodilló a su lado y empezó a desatarle los zapatos. Uno a uno, despacio y con cuidado, ella lo dejó. «¿Dolor?», preguntó, con la mirada fija en sus pies hinchados. Se levantó, cogió un cuenco de agua fría, lo colocó debajo de ella y la guió hasta el interior. Ella suspiró. La tensión abandonó sus hombros. No se había dado cuenta de lo fuerte que se había estado aferrando. «Siempre sabes qué hacer», dijo después de un largo rato. Colt se sentó junto a la chimenea. «Solo cuando importa». La habitación volvió a calentarse. «No solo por el fuego. No se me ha dado bien preguntar», susurró. «Me lo han sacado a golpes casi todo». «No tienes que preguntar aquí», asintió. Más tarde, al anochecer, se trenzó el pelo junto a la ventana. Una brisa lo levantó suavemente antes de que cayera sobre su hombro. Oyó a Colt afuera, cepillando a la yegua, tarareando bajo, algo desafinado, pero constante. El olor a lluvia llegó débil y eléctrico. Miró la mesa. Un plato de pan y un tarro de miel habían aparecido de nuevo sin decir palabra. No lo había visto hacerlo, pero sabía que era él. Esa noche, mientras un trueno retumbaba en la distancia y el fuego ardía abajo, se sentó a la mesa en camisón y partió el pan lentamente con las manos. Lo comió con ambas manos esta vez, sin encorvarse, sin mirar la puerta. Y mientras se lamía la miel de los dedos, oyó crujir de nuevo las tablas del porche. No era frío, no eran botas. Más ligero, más rápido que un golpe. Bajo, urgente, se puso de pie, una mano sobre su vientre.
Colt abrió la puerta. En el porche había un niño, de no más de 12 años, el pelo empapado por la lluvia, descalzo, el rostro pálido. Miró a Temperance, con los ojos muy abiertos. «Ya vienen», susurró. «Oadia, tiene papeles. Dice que la está convenciendo». Entonces el chico miró a Colt. «Dice que si te interpones, incendiará este lugar». La tormenta estalló antes de medianoche. El viento azotaba las contraventanas como puños. La lluvia cortaba el porche de lado, golpeando el cristal de la linterna como si quisiera entrar. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba y silbaba, pero Temperance no lo oyó. Estaba a gatas junto a la cama, respirando con dificultad, con el vestido pegado a la espalda. Un dolor agudo e implacable le desgarraba la columna. «Es la hora», jadeó. Colt ya estaba arrodillado a su lado, con las mangas arremangadas y el pelo húmedo de recoger la última leña. No entró en pánico, no habló a menos que ella lo necesitara. Trajo paños limpios, hirvió agua y colocó almohadas tras su espalda. Cada movimiento era deliberado. Practicó como si hubiera soñado este momento 100 veces, pero nunca lo dijo. El bebé venía rápido. Demasiado rápido. «No puedo», gritó, hundiendo los dedos en la colcha. «Ya lo estás», dijo él en voz baja. «Has pasado por cosas peores». Apretó los dientes. El sudor le resbalaba por el cuello. Su cuerpo se partía, se desgarraba, se abría, pero su espíritu se mantenía firme. Por primera vez en meses, quizá años, se mantuvo firme. Otra contracción la agarró. Gritó. Afuera, un trueno resonó como un disparo de pistola. Colt le presionó un paño fresco en la frente. «Respira a través de él», murmuró. «Déjala venir». No recordaba cuando dijo ella en lugar de eso, pero se aferró a esa palabra como a una cuerda. Parecía interminable. El tiempo se deslizó de lado. Ya no estaba en una cabaña. Estaba en algún lugar entre este mundo y el siguiente, entre la niña a la que intentaban doblegar y la madre que luchaba por abrirse paso. Y entonces, de repente, un silencio terrible. Temperance parpadeó. El rostro de Colt estaba cerca. Sostenía algo pequeño. Phil, el bebé, su bebé. Pero no hubo llanto. El corazón de Temperance se paró. «No», susurró. «Por favor, no». Colt no dijo nada. Simplemente giró el pequeño cuerpo y le frotó suavemente la espalda. Una caricia firme, luego otra. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que sentía en su pecho. Entonces, como una cerilla encendida en la oscuridad, una ballena, alta, feroz y viva. Temperance se desplomó hacia atrás entre sollozos mientras Colt envolvía a la bebé en un paño suave y la sostenía con los brazos firmes. «Está aquí», dijo con la voz entrecortada. «Es real». Temperance tomó a su hija en brazos temblorosos. La niña estaba cálida, con la cara roja, con los puños ya pelados contra el mundo. Rió, mojada y rota, llena de asombro. «Nunca pensé», dijo con voz ahogada. «Lo lograría». Ambos lo lograron. Miró a Colt, y luego lo miró de verdad. Estaba empapado en sudor y lluvia, con el pelo pegado al cuello, los ojos abiertos con algo que nunca dejaba traslucir. Algo parecido al asombro. Se sentó a su lado en el suelo, en silencio. Luego habló en voz baja, casi tímido. Estaba pensando que debería llamarse Merci. Temperance parpadeó. «¿Por qué?» Dudó. Entonces, «porque eso es lo que me diste». Las palabras calaron hondo. Miró a su hija. Una pequeña criatura viva, gritando su presencia al mundo. «Merci», asintió. Eso era lo que nunca le habían mostrado. Ni el pueblo, ni los Callaghans, ni Dios, a veces parecía, pero Colt se lo había ofrecido sin preguntar. Besó la frente de la bebé. «Merci es». Apenas se calmó el momento cuando afuera resonaron botas. 3 caballos más. Podía oírlos rodear el claro, cascos rasgando la tierra mojada.
El cuerpo de Temperance se tensó. Colt se quedó quieto sin decir palabra. Agarró el rifle de la pared y revisó la recámara. «Quédate detrás de la estufa», dijo. Apretó a la bebé con más fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces se oyó la voz. «Oh, tienes algo que me pertenece», gritó desde el borde de la oscuridad. «Sáquenla, a la mujer y a la niña». Colt salió al porche, con el rifle bajo pero listo. La lluvia le caía sobre los hombros. Se quedó parado como una piedra. «Ella no pertenece a nadie», dijo. «¿Quieres fuego? Te lo daremos». Obadiah gruñó. «Tenemos papeles, un juez, hombres que juran sobre sus Biblias». «Tengo balas», respondió Colt. Un instante de silencio, luego risas. «¿Crees que puedes detener esto?», se burló Obadiah. «¿Crees que un vagabundo con cicatrices y otro con un bebé pueden reescribir la ley?» Colt ni se inmutó. «Creo que olvidaste la clase de hombre que solía ser». Temperance se agachó detrás de la estufa, mirando el rostro de Colt a través de las rejillas del hogar. La lluvia lo iluminaba a destellos. No temblaba. No fanfarroneaba. Uno de los hombres de afuera gritó: «Enciéndelo». Una antorcha brilló cerca del granero. Colt levantó el rifle, pero no hacia el granero. Apuntó a la arboleda. Sonó un disparo limpio. Siguió un grito, luego silencio. «Le di a tu lámpara de aceite», gritó Colt. «La próxima vez será tu mano», maldijo Obadiah. «Esto no está hecho». «Lo sé», dijo Colt. Entonces Obadiah cometió un error. Dio un paso adelante. Colt no dudó. Un disparo más. Retumbó un trueno. Obadiah cayó. Los demás huyeron. La lluvia cayó con más fuerza. El fuego siseó en la tierra. El olor a pólvora se desvaneció. Dentro de la cabaña, Merci dormía, sus puños finalmente relajados. Temperance sollozó suavemente, pero esta vez no era de miedo. Colt entró, empapado hasta los huesos, y dejó el rifle a un lado. Se sentó a su lado de nuevo, con la mirada baja. «Nunca vendría por ella», susurró. «Simplemente no quería que me quedara nada». Colt no respondió. Extendió la mano y tocó suavemente el pie de Merci. «Ahora lo tienes todo», dijo, y por primera vez en su vida, lo creyó. La tormenta pasó y la niña que intentaron vender se sentó en el suelo con un recién nacido en brazos y un hombre a su lado que no pedía agradecimientos, promesas ni elogios, solo silencio. Y en ese silencio, Merci respiró. ¿Desde qué ciudad estás viendo nuestro video? Deja un comentario. Suscríbete también al canal. Gracias.